Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Hoy hablamos de un hecho que ha generado debate a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Agentes federales dispararon mortalmente contra un enfermero en Minnesota y ahora son las autoridades estatales las que intentan esclarecer lo ocurrido, mientras que Washington defiende la actuación de los oficiales. La pregunta no es política, es legal. ¿Puede un agente federal enfrentar cargos criminales o la inmunidad lo coloca fuera del alcance de la justicia? Esto lo analizamos con un abogado de inmigración, pero antes les pido un grandísimo favor. Regáleme un me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita para estar al día con información importante para nuestra comunidad. 9 fiscales progresistas en distintas ciudades de Estados Unidos han creado FAFO, la coalición para luchar contra la extralimitación federal. Su objetivo, apoyar la persecución de agentes federales que violen las leyes estatales. Entre ellos están Larry Krasner, de Filadelfia, y Mary Moriarty, de Minneapolis. La iniciativa surge tras la muerte de 2 manifestantes estadounidenses, Renee Good y Alex Pretty, a manos de agentes de inmigración. En ambos casos, investigadores estatales fueron bloqueados del acceso a la evidencia, mientras videos de testigos contradicen la versión oficial del gobierno federal. Frente a la presión política, el presidente Trump prometió una investigación honorable y justa en el caso de Pretty, mientras fiscales locales y algunos oficiales advierten que podrían procesar a agentes federales que violen la ley. La coalición busca apoyo mutuo entre fiscales frente al poder federal, con miembros en ciudades como Austin, Dallas, Tucson y varias localidades del estado de Virginia. Según Krasner, representa una herramienta para defender la justicia frente a abusos de poder. Alex Pretty, un enfermero de 37 años, murió tras recibir disparos de 2 agentes de inmigración mientras los grababa. Su muerte generó un debate nacional agravado por comentarios de varios funcionarios de la administración Trump que lo calificaron, sin pruebas, de terrorista doméstico. Sin embargo, videos públicos y testimonios contradicen esa versión oficial. Muestran a Pretty sosteniendo su teléfono, no su arma, siendo rociado con gas pimienta, inmovilizado y desarmado antes de recibir los disparos. Una revisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirma que resistió el arresto, pero no empuñó ningún arma, contradiciendo las versiones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Sus colegas destacan que estaba entrenado en descalamiento de crisis y no actuó de manera agresiva. La Fiscalía del Condado Hennepin y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota demandaron a agencias federales para proteger la evidencia y un juez federal ordenó que las grabaciones no se eliminen. Según el Departamento de Seguridad Nacional, todo se conserva en una sala segura del FBI por 75 años. El presidente Trump dijo que no cree que Pretty se acercara a los agentes como un asesino, aunque mencionó que no se puede tener armas en situaciones como esa. Organizaciones como la National Rifle Association, NRA por sus siglas en inglés, que suele apoyar a legisladores republicanos, defienden que los derechos de portar armas se aplican incluso en protestas, lo que genera tensiones entre sus seguidores. Legalmente, los agentes federales tienen cierta protección gracias a la cláusula de supremacía, pero no inmunidad absoluta. Pueden solicitar protección judicial si actuaron dentro de la ley federal y de manera necesaria, pero no están completamente fuera del alcance de la justicia. Ahora, la gran pregunta: ¿puede un agente federal ser acusado criminalmente por un acto como este? ¿O el sistema legal lo protege de facto? Para responder estas dudas, hablamos con el abogado José Pérez,
fiel colaborador de ENI con más, quien nos explica las posibles rutas legales y responsabilidades. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Pérez, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Un saludo a ti y a todos tus seguidores, Eni. Eni con más, siempre con la verdad. Aquí estamos. Muchísimas gracias, licenciado. Abogado Pérez, ¿qué está pasando con ICE y los agentes federales que han provocado la reacción de fiscales estatales? Están fuera de control. Mira, parte de lo que está pasando, Eni, es que hemos visto cómo se han ido deteriorando los derechos de las personas día a día, cómo los abusos de ICE y de los diferentes agentes están sucediendo no solamente contra los inmigrantes, pero contra los residentes y más aún contra los ciudadanos americanos. Hay situaciones en las cuales nunca se habían visto. Yo tengo 18 años practicando inmigración y te puedo decir, desde que la República es independiente, desde que tenemos los 200 años que tenemos celebrando América y todo lo demás. Esto no se había visto jamás, que un americano ahora tenga que demostrar que es ciudadano americano, que tenga que tener papeles, que los empujen, que los golpeen como si estuviéramos en Irán, como si estuviéramos en Venezuela, como si estuviéramos en Nicaragua. Eso es una locura. ¿Qué piensa usted sobre las palabras de Trump de que Alex Preddy no debía llevar consigo un arma? Bueno, es la hipocresía, ¿no? Como cuando Rittenhouse llevó el rifle de AK-47 que llevó a las protestas de Black Lives Matter y mató a un poco de gente y lo soltaron en libertad porque él tenía el derecho de ir a una protesta con un arma porque tenía permiso para esa arma. ¿Cómo es eso algo diferente con Pretty? Simplemente porque está defendiendo a los inmigrantes. Ese es el único cambio. Pero entonces, como está defendiendo a los inmigrantes, entonces sí no tiene derecho. Ahora sí no protegen ellos la segunda enmienda. Entonces, eso es parte del problema. Ahora, abogado Pérez, ¿es normal que fiscales estatales intenten procesar penalmente a agentes federales? No, normalmente no, porque esto es algo que está pasando es ahorita, Eni. Esto es algo que es la excepción, no la regla. Normalmente no pasan este tipo de cosas en este tipo de situaciones. Normalmente vemos es que los fiscales federales son los que acusan normalmente a cuestiones o a cargos, personas con cargos estadales, porque normalmente el Estado general va en contra de personas particulares, no el Estado en contra del gobierno federal. Pero es que podemos ver de que una de las cosas más simples en uno de los casos es salvaguardar y no destruir evidencias. Y el estado de Minnesota tuvo que pedir una orden de un juez ordenándole al FBI que no destruyera la evidencia. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, algo que los agentes deben saber que no se debe destruir evidencia, algo tan simple como eso. No querían ni siquiera aceptar esa orden. ¿Y es cierto que los agentes federales tienen inmunidad total o existen circunstancias en las que ellos sí pueden ser procesados por un estado? Bueno, mira, hay una cuestión indudablemente que hay excepciones de cuando ellos están actuando bajo las órdenes o bajo las leyes que ellos están ejercitando, que están ellos mismos aplicando. Hay excepciones de responsabilidad, hay excepciones de negligencia, hay excepciones en las cuales tú puedes creer que fue, por ejemplo, un asesinato, como lo podemos opinar tú y yo, pero normalmente un asesinato de una persona que no es un policía no es lo mismo a una persona que es un policía. Entonces son reglas que aplican de alguna u otra manera un poco diferente. ¿Qué tal en este caso en el que sí hubo una muerte ocurrida durante una operación oficial? ¿Puede el Estado presentar cargos contra estos agentes que dispararon? No solamente yo creo que pueden presentar cargos, sino que deben presentar cargos. Sin tomar una opinión de alguna u otra manera viciada, porque por supuesto como inmigrante me duele lo que está pasando. Te puedo decir de que deben proceder con cargos porque todo lo que ha dicho el gobierno es mentira. Él no se acercó con un arma, él tenía un celular en la mano. Él no se acercó a los oficiales se acercaron a él. Él no atacó a los oficiales los empujaron y lo tiraron al piso a él. Y no solamente uno, 6 oficiales. El arma que él tenía jamás la sacó. El que grita gun, 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 le estaba sacando el arma. Y cuando tú ves que el otro policía desenfunda el arma, ya él había visto que el arma ya se la habían sacado. ¿Por qué va a desenfundar el arma después que él vio que le sacaron el arma a otro de sus propios colegas? Entonces, esto fue, a mi criterio, con mi humilde opinión, un asesinato a sangre fría. Entonces, licenciado Pérez, en términos simples, ¿qué tendría que probarse para demostrar que estos agentes se excedieron en su autoridad y que perdieron esa protección legal?
Los videos van a ser claves para demostrar de que efectivamente la excusa que ellos tienen de que estaban actuando bajo el procedimiento que tenían que actuar y de que temían por su vida va a ser encontrado en su contra, porque ninguno de esos oficiales puede haber dicho que temía por su vida, porque primero ninguno supuestamente sabían que él tenía un arma, pero después que supieron que tenía un arma, vieron que se la sacaron, fue uno de sus propios oficiales. Entonces ellos no pueden temer por su vida con una persona que está boca abajo, de espalda, contra el piso. ¿Cómo van a temer ellos por su vida? ¿Y qué piensa usted de lo que acaba de ocurrir? Tengo entendido que estos agentes fueron puestos en licencia administrativa, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Claro, imagínate tú esta locura, Eni. Normalmente cualquier oficial que está envuelto en un disparo o en un shooting o en un killing o en un asesinato o una muerte, así ellos sean los atacados, normalmente los suspenden por servicio de momento desde que se hace una investigación. Todo, en todos los organismos oficiales, policiales, hay eso. Hay una investigación primero antes de que la persona pueda volver. A esto los sacaron de Minnesota y los pusieron a matar y asesinar y a disparar y a empujar y atacar y acosar a otros inmigrantes en otra ciudad. Y ni siquiera los habían suspendido, ni siquiera habían dicho nada. Entonces, ese es el tipo de problemas que hay con este gobierno en este momento, que no respeta básicamente ningún tipo de resolución, ningún tipo de ley, ningún tipo de regulación. Por ejemplo, regula a los mismos agentes. Hmm. Licenciado, ¿piensa usted que este caso podría encajar bajo el Estatuto Federal de Derechos Civiles que penaliza privar a una persona de su vida bajo la doctrina, y cito, acting under color of law? Bueno, mira, acting under color of law es que básicamente los oficiales están de alguna u otra manera actuando bajo las autorizaciones de la ley, actuando bajo sus obligaciones como funcionarios y bajo los estatutos que los regulan a ellos. El problema y la pregunta que hay que hacerse, Eni, que te tienes que hacer tanto tú como yo, como el público que nos está viendo, y se va a tener que hacer el jurado en caso de que vengan y tengan los cargos en contra de esta persona, es, ¿estaban ellos en realidad actuando bajo la ley cuando deciden dispararle 12 veces a una persona ciudadana americana que tiene derecho a portar armas y que ni siquiera tenía el arma enfundada? Esa es la pregunta que se vamos a tener que hacer. Y yo te digo algo, tú y yo sabemos que la respuesta a esa pregunta es no. Ellos no debieron haber disparado 12 veces a esta persona. Y cuando un civil muere a manos de un agente federal, ¿quién debería investigar? ¿El Estado o el gobierno federal? Normalmente es una organización conjunta porque tanto el gobierno federal le interesa desde el punto de vista legal tener un procedimiento en el cual investiga a sus propios agentes, pero en este caso, acuérdate que esto pasó dentro de la jurisdicción del estado de Minnesota y por lo tanto también tienen jurisdicción el estado. Ahora, ahí va a haber una pelea de jurisdicción ante quién puede acusar a quién, pero el estado puede, si violaron normativas del estado durante ese procedimiento y se considera que sí fue un asesinato, haya sido culposo o haya sido con alevosía o algún tipo de agravación o de agravante, entonces el Estado, por supuesto, va a tratar de acertar jurisdicción. Pero, licenciado Pérez, si el gobierno federal controla la escena, la evidencia y los agentes involucrados, ¿puede hablarse realmente de una investigación independiente? Yo creo que no, yo creo que no puede haber una investigación independiente, sobre todo cuando le están negando el acceso y le están negando el derecho a los investigadores que también son muy capaces, muy preparados del Estado. Y sabemos muy bien de que lamentablemente este gobierno miente. Sabemos de que te ves un video y te dicen que no es lo que estás viendo, como si estuviéramos tú sabes, en el espacio creando una cuestión imaginaria. Entonces, no podemos confiar, no podemos creer en que va a ser independiente. Y fíjate que la retórica del gobierno ahora bajó. Primero él era no era la víctima, era el asesino que trató de asesinar a funcionarios de inmigración. Ahora el presidente Trump dice, bueno, no debió haber cargado un arma, pero voy a esperar la investigación. O sea, ya están bajando la tónica, pero es claro que es simplemente porque el viernes probablemente va a haber un shutdown del gobierno por esos abusos de inmigración. Y usted me mencionó brevemente, licenciado, el acceso del Estado a evidencias. ¿Es legal que el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional bloqueen a fiscales estatales del acceso a evidencia o incluso a la escena del crimen? Es común si el caso, por supuesto, es un caso con jurisdicción del gobierno nacional. Yo no creo que esto era el caso de una jurisdicción del gobierno nacional, porque esto pasó en las calles de Minnesota.
y por lo tanto el Estado debería poder acertar esto. Pero lo que normalmente es común, Eni, es que los organismos judiciales se compartan entre ellos mismos la investigación. No que le nieguen totalmente el acceso, no que le nieguen totalmente la información, en este caso al Estado. Y licenciado, el gobierno federal dice que ICE básicamente hace las ciudades más seguras. ¿Eso justifica operativos agresivos o sin orden judicial? Por supuesto que no, y no las hace más seguras, Eni. Hemos visto como más bien la hace más insegura y ahora cometiendo crímenes por el mismo Estado en contra de los mismos ciudadanos. Como decía el gobernador Abbott, que él no me cae muy bien, para decírtelo desde el punto de vista de inmigración, pero como lo dijo él mismo, en Texas ocurren cientos de detenciones de inmigrantes todos los días y no está pasando nada de esto. Tú no ves tiroteos, tú no ves protestas, tú no ves cuestiones en la calle, porque no es el abuso. Tú ves que el gobierno de Trump lo que quiere es abusar en las ciudades santuarios y quieren liberarse de toda responsabilidad después de que cometen esos abusos. Y no es así. Y en estos incidentes, licenciados, usted me mencionó el caso de la señora Good y ahora el de Alex Pretty. ¿Los ciudadanos estadounidenses tienen los mismos derechos frente a ICE que los inmigrantes? Los ciudadanos americanos tienen más derechos ante ICE que los inmigrantes, porque ICE no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos americanos. Jamás se había visto que ICE arreste a un ciudadano americano. Eso no se había visto nunca en la vida, porque tú decías, yo soy ciudadano americano y ICE ya te dejaba tranquilo y no tenía jurisdicción sobre ti, sobre tu persona, no te puede preguntar nada. Esas son violaciones que se están viendo en este momento. ¿Y ICE puede detener, usar fuerza o disparar sin una orden judicial válida? Sí, siempre y cuando, por supuesto, haya un momento en el cual ellos tengan la razón suficiente y lo que se llama reasonable suspicion o estén actuando en el momento bajo una acción inmediata que tengan que tomar. Y finalmente, licenciado Pérez, ¿qué derechos básicos debe conocer cualquier persona, ciudadano o inmigrante, cuando se enfrenta a ICE? Los derechos básicos es lo que toda persona tiene bajo la Constitución, en este momento, bajo la cuarta enmienda, que es que no te toquen, no te abusen, no te acosen sin algún tipo de orden o sin que tengan algún tipo de suspicacia razonable que le dé al oficial la oportunidad de poder hacerlo. El derecho a no tener que hablar, por supuesto, con ellos. El derecho a no ser, de alguna otra manera, arrestado bajo la violación de tus derechos del debido proceso. Y, por supuesto, no ser, en este caso, asesinado o asaltado por estos oficiales día a día. Perfecto, licenciado Pérez. Agradezco mucho su tiempo y su colaboración como siempre. Un placer, Emi. Saludos a ti y a todos tus seguidores. Y con relación a estos incidentes, encuestas recientes muestran un creciente rechazo público a las tácticas de inmigración, incluso entre independientes y hasta algunos republicanos. Además, 140 líderes demócratas y 2 senadores republicanos han pedido al presidente Trump la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y yo cierro este informe con una pregunta clara para todos ustedes. ¿Debe el gobierno federal rendir cuentas cuando una operación migratoria termina con la muerte de un civil, incluso si contradice la versión oficial? Deje su respuesta en los comentarios. Estaré leyendo todo y compartiendo las opiniones más relevantes. Así concluyo esta edición. Gracias por acompañarme y no olvide hacer clic en el icono de me gusta, suscribirse a este canal y compartir este video para abrir el debate a más personas. Nos vemos en la próxima edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.